Ay, no, definitivamente les tengo que contar esto que me acaba de pasar el día de ayer. Pues miren, resulta que yo estaba dentro del consultorio de una doctora y hagan de cuenta que ya estaba yo esperando a ser atendido. Y entonces llegan otras dos personas, se meten al consultorio y van con la doctora. La doctora platica con ellos y yo alcanzo a escuchar que le empiezan a decir los pacientes, oiga doctora, lo que pasa es que me pasa esto y esto. Y fui a preguntarle a otra doctora y me estaba comentando que me hicieron el procedimiento mal, que hicieron esto, tal cosa, ¿no? El chiste es que a final de cuentas los pacientes lo que estaban intentando hacer es explicarle a la doctora que probablemente estaba haciendo mal su trabajo y que no había salido muy bien el resultado después de todo del tratamiento que les había dado. Entonces la doctora les empieza a escuchar y empieza a escuchar qué fue lo que pasó y resulta que los pacientes llevaban una pequeña radiografía. Entonces le enseñan la radiografía a la doctora, la doctora la ve y ¿qué creen que les dijo? Les dijo, híjole, sí, creo que sí, creo que sí la regué. Dice, pero mire, de repente pasa esto y pasa el otro y a veces sucede estas cosas y todo, pero sí, probablemente sí fue mi error y yo fui la persona que pensó que era así, pero en realidad pasó esto. Y yo atrás diciendo así como de, no, doctora, no diga eso, ¿no? O sea, se los juro, estaba yo muy espantado. Porque, amigos, doctores, médicos, de verdad, o sea, si hay algo que no pueden hacer, es eso. O sea, no pueden hacer algo así. Entonces, ¿por qué hago este video a final de cuentas? Porque les quiero dar dos recomendaciones principalmente para que, pues obviamente, a ustedes no les pase algo así y no les pase la consecuencia que en su momento ahorita les voy a comentar. Entonces, estas son dos recomendaciones puntuales en dado caso de que probablemente hayas incurrido en algún pequeño error que pues obviamente no afecte como tal la integridad o la salud o la vida de tu paciente. Entonces, principalmente son estas dos cosas. La primera de ellas es que de preferencia, aún y cuando estés en el ámbito meramente privado, te recomiendo que hagas tu expediente clínico, ¿vale? El expediente clínico, digo, obviamente ustedes ya saben absolutamente qué es todo lo que va a contener dentro de ese expediente clínico, pero yo quiero comentarles principalmente tres cosas dentro del expediente clínico que tienen que tener muy en cuenta al momento de atender a un paciente, aún y cuando estén en una institución meramente privada, ¿eh? Porque generalmente no tienden a hacer estos expedientes cuando son consultorios pequeños o bien cuando son, digamos, pues, atención ambulatoria, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos tres pequeños documentos? Primero que nada, es el consentimiento informado, ¿vale? La carta de consentimiento informado. ¿Por qué? Porque esta carta va a ser el documento en específico en el cual si en determinado momento ustedes llegasen a tener algún conflicto de carácter legal, eso va a ser el documento, va a ser la base de una defensa adecuada. Porque dentro de ese documento está plasmada la voluntad de tal persona, de tu paciente, sí, o al final de cuentas de tu cliente, de tu paciente, en el cual está contenido toda la información de qué es lo que le vas a realizar, qué procedimiento o qué diagnóstico le vas a realizar. Y tú dentro de ese mismo carta de consentimiento informado le vas a decir cuáles son las consecuencias de realizar tal procedimiento o de realizar tal diagnóstico. ¿Para qué? Para que dentro de esa carta esté plasmada la voluntad del paciente de que, y quede constancia irrefutable de que el paciente fue, entendió cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar a cabo y además estuvo de acuerdo, ¿vale? Además de darle toda la información, todas las, a final de cuentas, toda la información relativa al tratamiento que tú le vayas a dar, es muy importante que le establezcas cuáles son las consecuencias y cuáles son, digamos, de repente algunos efectos, pues no buenos para la salud del paciente, para que esté completamente informada y para que, a final de cuentas, el consentimiento que vaya a constar dentro de esta carta esté meramente confirmado y que sea también válido, ¿vale? Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es que hagas notas de evolución. Generalmente, como bien les decía, cuando son consultorios pequeños, no tienden a ser determinado o de repente un poquito cuidadosos en esta parte, pero ustedes tienen que pensar más allá, o sea, tienen que pensar realmente, doctores, qué es lo que puede llegar a suceder en determinado momento si su paciente no responde bien al tratamiento, si en determinado momento su paciente se enoja con ustedes, o bien incluso si pues, en determinado momento, que ojalá no llegase a pasar en todos los casos, que inevitablemente el paciente tenga un efecto
completamente malo en su salud o bien incluso hasta pudiera llegar a fallecer. Entonces, obviamente estas notas de evolución van a quedar constancia de todo el tratamiento que estuvo llevando a cabo el paciente, todo el tratamiento que ustedes les dieron, todos los medicamentos a los cuales obviamente también les estuvieron ustedes tratando la enfermedad. ¿Con qué intención? Porque con ese documento firmado tanto por ustedes y por el paciente, ese documento también va a ser la base precisamente para lo que les mencionaba, una defensa legal adecuada, porque a final de cuentas ese documento va a decirle en su momento a cualquier tipo de autoridad que ustedes llevaron a cabo todo el tratamiento y todo su procedimiento y sus actos médicos con, pues obviamente adecuado o bien acorde a todo lo que se establece dentro de la ciencia médica, o sea, todos los procedimientos adecuados en la ciencia médica. Esa es la segunda cosa que tienen que tomar en cuenta dentro de su expediente clínico. Y la tercera cosa es cuando el paciente ya no quiera formar parte del tratamiento o no quiera continuar con ustedes, de preferencia háganle eso que se conoce como hoja de egreso voluntario. ¿Con qué finalidad? Principalmente para que también dentro de un documento quede constancia de que el paciente o bien los familiares del paciente han decidido dar de alta a, pues obviamente a esa persona y obviamente ustedes ya les explicaron cuáles son las posibles consecuencias de darlo de alta, pero a final de cuentas es decisión completamente del paciente si llevar a cabo o no determinado tratamiento y obviamente si llevarlo a cabo con ustedes. Entonces, principalmente son esas tres cosas que tienen que tener en cuenta dentro de su expediente clínico. Ahora, la segunda cosa, y aquí sí pónganme mucha atención, porque es obviamente derivado a lo que yo estaba así pensando con la doctora, decirle, no lo haga, no lo haga, doctora. Muy importante, doctores, si ya ustedes llevaron a cabo todo su tratamiento, si ya desafortunadamente el paciente no reaccionó bien o probablemente a lo mejor ustedes hayan incurrido en algún tipo de error de negligencia, tomen en cuenta muy bien de que si el paciente viene con ustedes a reclamarle y sobre todo si no viene solo, es muy probable de que lo que quieran hacer es probablemente, no sé, meterles una trampa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si ustedes hacen lo que esta doctora hizo en su momento, de que aceptar la culpa y cosas por el estilo, eso puede ayudarles en determinado momento si ellos quieren iniciar algún tipo de acción legal en contra de ustedes. Entonces, inevitablemente eso va a pues provocar que si ya tienen todos, digamos, toda la estrategia legal, si a lo mejor ya fueron con un abogado para preguntarle y para platicarle todo su asunto de las cosas que creen que hicieron ustedes mal y además ustedes como médicos aceptan esa culpabilidad, que probablemente sí la tuvieron, pero por lo menos en su momento, en ese momento no la acepten, eso inevitablemente va a generar que ustedes posiblemente pudieran tener o pudieran atenerse obviamente a un procedimiento legal. Entonces es muy importante que si un paciente va con ustedes y les dice, oiga, ¿sabe qué? Creo que hizo las cosas mal, no me funcionó esto, tal cosa pasó, y entonces quiero que usted me responda, quiero que usted me diga qué es lo que se tiene que hacer o algo por el estilo. No digan algo así como, ay, sí, perdón, creo que fue mi culpa. No, mejor en vez de eso, quítensela con otra cosa, digo, ya sabrán ustedes más que nada cómo le dicen de manera técnica, o bien lo que yo le platicaba a esta doctora, es decir, le dije, ¿sabe qué, doctora? Yo de preferencia en ese caso, lo que le aconsejo como su abogado, yo le aconsejo que diga, ¿sabe qué? En determinadas ocasiones sucede esto, en determinadas ocasiones llegan a haber estos efectos o bien algunos pacientes reaccionan de esta manera, entonces, pero no pasa nada, es algo muy común, es algo no tan común, probablemente incluso podríamos decirlo, no es algo tan común, precisamente por eso es que no lo tomamos en cuenta en su momento, entonces, pero mire, no pasa nada, vamos a hacer esto y esto, o vamos a referirlo con tal especialista, no sé, ustedes les digo, a final de cuentas, saben qué es lo que le tienen o le pueden decir al paciente, pero principalmente les digo, como su abogado, así como yo los voy a cuidar a ustedes, porque ustedes me han cuidado a mí, así les digo, no acepten su culpa, por lo menos en ese momento, ¿vale? Ya en su momento, si obviamente inician acciones legales sus pacientes, pues bueno, ya se verá qué estrategia legal se deberá ocupar, pero por lo menos en su momento no lo hagan. Entonces, médicos, si han llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver este video, espero que les ayude demasiado este video para poder obviamente ejercer una profesión que es un poquito más protegidos ustedes, a final de cuentas, y pues obviamente no caigan en algún momento en algún tipo de procedimiento legal que para nadie es realmente satisfactorio.
Pero bueno, entonces ya saben, médicos, así como ustedes nos han cuidado a nosotros, el día de hoy me toca a mí cuidarlos a ustedes. Entonces, cuídense mucho, muchísimas gracias, déjenme un like, un comentario y suscríbanse aquí al canal, porque obviamente pues estaremos subiendo, o estaré subiendo más bien dicho, porque no, nada más soy yo, más contenido de este tipo. ¿Vale? Cuídense mucho. Chao.